Capítulo 4. Crecer en confianza. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué significa ser pequeño? Tras recordar la humildad, hemos empezado a hablar de la confianza, el rasgo más fundamental de la pequeñez evangélica. Teresa se refiere mucho a ello. La base de su insistencia sobre la confianza reside en el hecho de que Teresa redescubrió a Dios como Padre, en una época en la que se insistía sobre todo en la severidad y la justicia de Dios, donde el jansenismo todavía estaba presente en las mentalidades. Se hacía necesario este redescubrimiento de la cara de Dios como el Padre misericordioso. En ningún caso podemos objetar la justicia y la misericordia de Dios, ni eliminar la idea de justicia, pues Teresa encuentra una verdadera comprensión de estos atributos divinos. Detengámonos, a continuación, en lo que escribe de la justicia divina en una de sus cartas, citando versículos del Salmo 103. Sé también que el Señor es infinitamente justo, y esta justicia, que asusta a tantas almas, es precisamente lo que constituye el motivo de mi alegría y de mi confianza. Ser justo no es solo ejercer la severidad para castigar a los culpables, es también reconocer las intenciones rectas y recompensar la virtud. Yo espero tanto de la justicia de Dios como de su misericordia, precisamente porque es justo, es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, pues Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Dios no se escandaliza de nuestras debilidades. En el momento en que sintamos en nosotros buena voluntad y confianza, estaremos seguros de agradarle. Numerosos textos de Teresa revelan de una forma muy hermosa la percepción que tuvo de Dios como Padre, en qué medida es grato llamar a Dios Padre nuestro, y la gran luz que fue para toda su vida. Es cierto que la vida familiar de Teresa contribuyó de manera importante en su descubrimiento de la paternidad de Dios. El padre de Teresa era un hombre excepcional, con quien ella vivió una hermosa relación filial. No todos hemos tenido la suerte de tener un padre como el señor Martín. Muchos de los aquí presentes habrán vivido relaciones difíciles con sus padres, en las que habrán podido sufrir la indiferencia, la falta de atención, o bien una severidad y dureza excesivas. Debemos reconocer que ser padre no es tarea fácil, como tampoco lo es ser justo en esta difícil aunque bella vocación. Los padres de la tierra son a menudo hombres frágiles y heridos, y por tanto los niños también lo son. Pero en la relación con Dios, en la oración, en el descubrimiento de su amor paternal, podemos encontrar poco a poco la curación profunda. Creo que es uno de los principales frutos de la plegaria, en particular de la plegaria de la oración. La plegaria en silencio, es un método privilegiado que nos da acceso al Padre. Esta relación filial con Dios, que se expresa y se profundiza especialmente en la oración, no siempre es fácil de vivir hoy en día. Vivir como niños, en un mundo de competencia despiadada, no es nada fácil. Debemos ser adultos, saber perder a veces, manteniendo sin embargo el corazón de un niño, un corazón que descansa en Dios, que se abandona en Dios. Él sabrá y ser nuestro defensor. Él es nuestro Padre, es fiel. Con frecuencia nos agitamos, en lugar de contar con el Señor con confianza. Un aspecto esencial de la vida espiritual es este trabajo de renovación de la confianza en nuestro corazón, herido por el pecado original. En él habitan los miedos, las dudas, y su curación requiere mucho tiempo. Quizás nunca lleguemos a curarlo totalmente a lo largo de nuestra vida, pero al menos podremos llevar a cabo grandes progresos por esta confianza. En cuanto a esto último, quisiera decir algunas palabras sobre lo que le permite crecer. Nuestra confianza en Dios es débil, frágil. ¿A través de qué medios concretos es posible alimentarla? Un recurso muy preciado, que ya he comentado anteriormente, es la Sagrada Escritura. Engloba numerosas palabras del Antiguo y Nuevo Testamento que nos invitan a la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién puedo temer? No temas, pequeño rebaño, pues vuestro Padre ha querido daros el reino. No temáis, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 blancas? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, y además, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues sois de más estima que muchos pajarillos. Os aseguro que estaré siempre con vosotros, hasta el fin del mundo.
La Biblia nos ofrece muchas palabras de sosiego, en particular esta escuela de oración que son los salmos, con sus expresiones que hablan a todas las culturas, ya seamos chinos, africanos o españoles. Es un lenguaje universal, pues es muy simple y concreto. El Señor es mi roca, mi defensa, mi refugio, mi fortaleza, etc. Si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería el Señor. Este tipo de lenguaje podemos encontrarlo de la mano de profetas como Isaías. Aunque se aparten las montañas y las colinas vacilen, mi amor no se apartará de ti. Si nos falta confianza es porque no estamos lo suficientemente alimentados de la palabra de Dios. Todos aquellos que frecuentan asiduamente la Escritura tendrán esta experiencia un día u otro, la de estar algo preocupados o desalentados, y con un versículo de la Escritura se recuperarán, la confianza les será devuelta, haciéndoles encontrar la paz. La Sagrada Escritura forma parte de los recursos más ricos, más hermosos y más eficaces de los de que disponemos. Posee una fuerza y autoridad de la que toda palabra humana carece, y contribuye ampliamente a construir nuestra confianza en Dios. Esto supone evidentemente una perseverancia en la lectura y la plegaria de la palabra. Otra manera de fomentar la confianza es realizar actos de fe. La fe crece ejercitándose. ¿Qué es un acto de fe? Algo muy fácil. Estoy a punto de ponerme nervioso. Dentro de 15 días me someteré a una operación delicada, o mi hijo está pasando por un momento difícil, y le digo al Señor, confío en ti. Te traslado esta situación, sé que tú te encargarás. En este sentido, podríamos dar miles de ejemplos. Creo firmemente en la eficacia de los actos de fe. No se trata de una varita mágica que hace desaparecer todos los problemas, sino de esas pequeñas elecciones de confianza y de fe que tarde o temprano darán sus frutos, quizás dentro de 10 o 20 años, no importa. Adoro la imagen evangélica de la semilla de mostaza negra. Es el grano más pequeño que existe, pero una vez sembrado termina convirtiéndose casi en un árbol. Todos estos actos de fe que parecen ser hechos en vano, pues sus resultados no se dan enseguida, son como semillas. Estas semillas, absoluta e indudablemente, darán su fruto a su debido tiempo, en 5 minutos, en 10 años, no importa, dejemos actuar la sabiduría de Dios. Llevar a cabo estos actos de confianza no elimina las dificultades de la vida, pero nos permite experimentar la fidelidad de Dios que responde a nuestra confianza. La confianza hace milagros, dijo Santa Teresa, no siempre como nos imaginamos, de una manera a veces muy diferente a como la entendemos, pero Dios siempre termina respondiendo a nuestra confianza. Llevar a cabo estos actos de confianza nos hace vivir paulatinamente la experiencia de la fidelidad de Dios. Uno se da cuenta de que en una u otra situación, que parecía totalmente complicada, de repente las cosas se solucionan por sí solas de manera misteriosa. Creo firmemente en esto. Es muy sencillo, pobre, pero a largo plazo es muy eficaz. La fe es la salvación, dice la Biblia, y esta afirmación es una realidad, no son solo palabras ni promesas electorales. Otro hecho que favorece la confianza, y que ya he comentado anteriormente, es descubrir la verdadera cara de Dios, y no un Dios tal y como lo imaginamos, fruto de nuestras proyecciones humanas y psicológicas, sino un Dios vivo y verdadero. En el libro de Job encontramos esta frase, antes te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Todos podemos ver a Dios, hermanos y hermanas, ver el verdadero mensaje de Dios, no forzosamente mediante éxtasis y visiones, nunca los he tenido, sino a través del crecimiento en la fe. Es cierto que la Escritura dice que a Dios nadie puede verle, solo le veremos cara a cara en la otra vida. No obstante, desde aquí abajo podemos vivir una verdadera experiencia de Dios, conocer a Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías capítulo 31, encontramos un texto magnífico que habla sobre la nueva alianza que será realizada por el don del Espíritu. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la inscribiré en sus corazones. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conoced al Señor, pues todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor, porque yo voy a perdonar sus crímenes y no me acordaré más de sus pecados. Este pasaje anuncia para todos el conocimiento de Dios más profundo,
que inicialmente está vinculado a la revelación de su misericordia. El conocimiento más profundo de Dios que podemos tener en esta vida pasa por la experiencia de la misericordia divina, del perdón divino. Esta promesa de la Escritura es para nosotros, especialmente en la época actual. En la vida de hoy, si no vemos a Dios, si no conocemos a Dios, corremos el riesgo de desviarnos. Afortunadamente, es Dios quien nos otorga esta seguridad. Todos me conocerán, del más pequeño al más mayor. Yo diría además sobre todo los más pequeños. En el Evangelio de San Lucas se cuenta que Jesús, exultante de júbilo en el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas a los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. A través del Hijo se engendra la revelación del Padre. Dios quiere mostrar su rostro a los hombres, que ha sido deformado por nosotros, siendo Dios tan acusado. Este es el drama del ateísmo. Hemos tirado a Dios al cubo de la basura, acusándole de ser un enemigo del hombre, un obstáculo de su libertad, un Dios que oprime, etc. Hoy más que nunca, Dios quiere revelarse a nuestros corazones de una manera sencilla, tranquila, en la oscuridad de la fe, pero de una manera más profunda, de modo que cada uno de nosotros pueda acceder a un conocimiento auténtico de su ser. San Juan de la Cruz dijo en el siglo XVI, siempre el Señor descubrió los tesoros de su sabiduría y espíritu a los mortales, mas ahora que la malicia va descubriendo más su cara, mucho los descubre. ¿Qué diría si viviera hoy? Personalmente estoy convencido de que Dios quiere revelarse más que nunca a todos nosotros, pequeños y pobres. Uno de los caminos secretos más privilegiado de esta revelación es el misterio de la Virgen María. Es bueno constatar cómo María está presente hoy en la vida del mundo. Si nos encomendamos a ella, nos dejamos educar por ella, nos hace acceder a un conocimiento verdadero de Dios, pues nos introduce en la profundidad de la plegaria. Es así como Dios se revela, muestra su cara verdadera. He hablado con algunas personas sobre la experiencia de algunos videntes de hoy a quienes María se les aparece de forma irregular porque ella les educa personalmente. Algunos piensan que han tenido mucha suerte, sin duda, pero creo que de hecho María lo hace por todos aquellos que se lo han pedido, en lo invisible. Si la creemos y nos ponemos totalmente en sus manos, ella nos educa y nos comunica un verdadero conocimiento de Dios. La pequeña Teresa no se hubiera convertido en lo que es sin el ambiente de profunda devoción mariana en el cual creció durante su infancia. Es, claramente, un alma formada por María. En El secreto de María de Luis María Grignion de Montfort, se sabe en qué medida su doctrina mariana ha sido importante para el Papa Juan Pablo y, encontramos un pasaje hermoso que dice que Dios está en todas partes, que podemos encontrarle por doquier, pero que en María se revela a los pequeños y a los pobres de manera particular. No hay sitio en el que la criatura pueda encontrarle tan cerca y tan al alcance de su debilidad como en María, pues para esto ella bajó. En todas partes es el pan de los fuertes y de los ángeles, pero en María es el pan de los niños. En María, Dios es el alimento para todos los niños. Encontramos a Dios en su grandeza y su majestuosidad, su poder, su sabiduría que nos supera completamente, pero que al mismo tiempo es un Dios accesible, que no aplasta, no destruye, pues se da para hacer nuestra vida. Con motivo de la beatificación de los videntes de Fátima, Francisco y Jacinta, el Papa Juan Pablo II pronunció una hermosísima homilía, el 13 de mayo de 2000, podemos encontrarla fácilmente en el sitio internet del Vaticano. El Papa comenta precisamente el Evangelio al que acabo de hacer alusión, lo que Dios ocultó a los sabios y eruditos y reveló a los más pequeños, como estos niños de Fátima. El Santo Padre evoca una experiencia que vivieron durante una de las apariciones de la Virgen. Entonces, de sus manos maternales vieron salir una luz que les penetró íntimamente, y se sintieron sumergidos en Dios como cuando una persona explica en ello se contempla en un espejo. El pequeño Francisco, cuando habló más tarde de esta experiencia, dijo: estábamos ardiendo en esa luz que es Dios y no nos quemábamos, como es Dios. No se puede decir, esto sí que la gente no puede decirlo,
estuvieron inmersos en el fuego del amor divino, pero no un fuego destructor, sino que ilumina, que calienta, un fuego lleno de ardor y de vida. El Papa hizo a continuación un vínculo con el Antiguo Testamento y la experiencia de Moisés con la zarza ardiente. Moisés tuvo esa misma sensación cuando vio a Dios en la zarza ardiente, ahí oyó a Dios hablar, preocupado por la esclavitud de su pueblo y decidido a liberarlo por medio de su intermediario. Yo estaré contigo. Los que acogen esta presencia se convierten en morada y, por consiguiente, en zarza ardiente del Altísimo. Es conmovedor ver cómo los jóvenes niños de Fátima han vivido al fin y al cabo algo similar a esta gran figura de la historia santa, en tanto ignoraban tantas cosas. Cuando la Virgen les pidió que rezaran por Rusia, al principio creyeron que la tal Rusia era una mujer de mala vida por la que era necesario interceder. Estos niños tan sencillos fueron introducidos por María en una experiencia muy profunda de Dios vivo. No debemos ser celosos. Evidentemente no vivimos lo mismo en lo que a sensibilidad se refiere, pero en el ámbito de la fe todos tenemos acceso a las mismas realidades, y a conocer a Dios, los más pequeños y los mayores, para convertirse así en zarza ardiente del Altísimo. Es la promesa de la Escritura: en ese momento, derramaré mi espíritu sobre toda carne, el país se inundará del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Esta es la promesa de Dios para los últimos tiempos, y nosotros estamos ahí. Marthe Robin, una gran mística francesa, anunció un Pentecostés de amor y de misericordia en el mundo entero, y ha comenzado. No debemos caer en especulaciones sobre el fin del mundo, pues siempre ha sido peligroso. Posiblemente la Iglesia perdure aún más tiempo, pero sentimos de manera innegable la existencia de una urgencia espiritual, porque el mundo está sufriendo a múltiples niveles. La crisis económica solo es un síntoma leve, pues existen otras cuestiones mucho más graves. Es el caso de los jóvenes que están perdidos, que no encuentran el sentido de sus vidas, que se abandonan a las conductas más aberrantes y más destructoras, que se dejan llevar por las modas más estúpidas y las peores adicciones. Teresa de Ávila dijo: el mundo está en llamas, no es el momento de tratar asuntos de poca importancia. Sin embargo, frente a todo esto no debemos inquietarnos, al contrario, debemos ser cada vez más niños pequeños llenos de confianza, en un total abandono, en una paz muy profunda. María es la reina de la paz, y cuanta más crisis hay en el mundo más debemos estar en paz, acoger la paz de Dios, porque estamos seguros de su amor, de su fidelidad. Debemos ser conscientes de la situación actual del mundo, y en ningún momento quisiera caer en un lenguaje catastrofista que pudiera suscitar miedos. Al contrario, pues nuestro peor enemigo es el miedo. No tengáis miedo, no temáis, es lo que Jesús no cesa de decirnos. Pablo afirma: si Dios está con nosotros, ¿quién estará en nuestra contra? Y Dios está por nosotros, lo ha demostrado dando a su Hijo, que murió por nosotros, mientras nosotros todavía seguimos siendo pecadores, como así dijo en la misma epístola a los Romanos. Pero no hay que preocuparse, sino ser más confiados y estar tranquilos. Para esto, sin embargo, es necesario enraizarse en Dios para vivir de su amor, de su palabra, y dejar que Dios nos revele su rostro de Padre, con el fin de acceder a la verdadera libertad de los niños de Dios. En este sentido, la vida de plegaria es muy importante. Lo que más necesita la Iglesia es la plegaria, la adoración. Sé que esto no siempre es fácil de llevar a cabo con el ritmo de vida actual, pero necesitamos encontrar tiempo para la oración, reservarse un tiempo para abrir nuestro corazón a Dios. Faltan lugares en los que el Santo Sacramento esté expuesto, donde podamos tener y dedicar nuestro tiempo para la adoración. Hoy, gracias a Dios, hay algunas parroquias en las que el Santo Sacramento está expuesto las 24 horas del día. Dios no pide lo mismo a todo el mundo, pero es necesario un mínimo de fidelidad a la plegaria, que cada uno debe descubrir. Cuando tengamos la ocasión, consagremos más tiempo a la plegaria, a la adoración. No es tiempo perdido, al contrario, es la respiración del mundo. No hay nada más ecológico que la oración. La naturaleza no es lo único que debe salvarse. Hoy por hoy, la principal especie en peligro no son los osos polares sino la especie humana. Debemos proponernos salvar a los osos polares, a las criaturas de Dios que son tan hermosas, a las tiernas crías de los osos, pero sobre todo debe salvarse al hombre,
y el hombre se salvará mediante la plegaria. Asimismo disponemos efectivamente de todas las obras del apostolado de caridad, pero deben nacer de la oración, de la contemplación. No todo el mundo puede asistir durante horas a la iglesia, pero cada uno de nosotros deberíamos hacer cuanto esté en nuestra mano. Si en nuestra vida dedicamos un poco menos de tiempo a la televisión y un poco más a la plegaria, estaremos más en paz. Personalmente creo que por cada hora de telediario, haría falta al menos una hora de adoración, para poder digerir todas las noticias, no siempre alegres, en las que estamos inmersos. Que cada uno haga lo que Dios le pida en este sentido. Sé que no es fácil, la fidelidad a la oración requiere de grandes esfuerzos, pero merece la pena. Para ello es necesario establecer un ritmo, pues la vida está formada de ritmos. En nuestra vida debe haber buenos hábitos, así como momentos dedicados a la oración, puntual y nada más, de manera incuestionable, una decisión firme. Esto requiere una lucha inicial, pero a continuación encontraremos mucha alegría. Una de las dificultades a las que nos enfrentamos es la siguiente: cuando nos tomamos nuestro tiempo para la oración, a veces transcurre de manera muy agradable, aunque no siempre es así. Cuando se está ante el Santo Sacramento durante media hora o una hora, a veces el momento es muy hermoso, muy agradable, se puede sentir una gran felicidad, una felicidad que no pertenece a este mundo, pero se puede vivir a sí mismo como un momento aburrido, en el que el tiempo pasa lentamente. Se pueden encontrar muchas pobrezas, distracciones, pues cuando uno está solo ante Dios misericordioso en el silencio es cuando reaparecen todos los problemas, los recuerdos del pasado, la incertidumbre por el futuro, todo lo que no va en nuestra vida, todo lo que nos altera, todo eso aflora a la superficie. No tiene nada de agradable, pero es necesario perseverar, y tarde o temprano sucederá algo muy hermoso. Lo que sucede con la plegaria obedece sin duda a leyes muy flexibles e imprevisibles, pero la idea principal que voy a explicar permanece. Si somos fieles, poco a poco se nos dará la paz, porque Dios es un océano de paz, y Él nos la comunicará, y todas estas pobrezas que surgen, Dios nos concederá la gracia para aceptarlas. Será un trabajo de reconciliación consigo mismo, uno de los frutos de la plegaria. Podría establecerse una pequeña comparación para explicar aquello que recibe o le llega a quien es fiel a la oración, día tras día, semana a semana. Es como aquel que tiene un pozo en su jardín, un pozo tapado. Sobre el pozo hay ramas, hojas, piedras, barro, pero en el fondo está el agua, un agua muy pura. Orar es esto, aceptar con paciencia para profundizar en el pozo. Lo que sale primero son precisamente el barro, la suciedad, nuestras miserias, preocupaciones, miedos, nuestras culpas y todo lo que queráis. Todo esto emerge, todo lo que habitualmente intentamos evitar. Son muchos los que huyen de sí mismos. Existe un miedo insuperable al silencio actualmente, pero si tenemos el valor de avanzar por el desierto terminaremos encontrando el oasis. No pasaremos a otro ejemplo, retomaremos el de los pozos. Profundizo. Al principio no es agradable ya que me enfrento a mis límites y pobrezas humanas, pero si persevero terminaré agotando la fuente. Descubro con felicidad que en lo profundo de mi corazón habita una fuerza muy pura, la presencia de Dios que reside en mí, aunque sea un pobre pecador. Al adentrarme en lo más profundo de mi corazón mediante la plegaria, encuentro pureza, claridad. Solo la plegaria permite acceder hasta lo más profundo del corazón. La psicología, al igual que el psicoanálisis, solo permanece en la superficie. A veces su uso es necesario, pues permite alcanzar cierto grado de limpieza, pero lo único que nos garantiza acceder a nuestro corazón profundo, a nuestra identidad más interior, al niño de Dios que somos, son la fe y la plegaria. Nos ayudan a descubrir esta presencia íntima de Dios en nosotros, esta fuente pura y abundante, a partir de la cual somos lavados y renovados. Descubrimos la cara verdadera de Dios, Dios en su paternidad, su misericordia, su amor incondicional y absoluto. Nosotros descubrimos, simultáneamente, nuestro profundo ser. Es por fidelidad a la oración que entramos en una verdadera experiencia de Dios y un conocimiento real de nosotros mismos. Toda la vida cristiana, en sus diversas dimensiones, es efectivamente parte implicada de este proceso, en el que se dan altibajos. No es una varita mágica, pero, a largo plazo,
La fidelidad a la oración transforma nuestra vida en profundidad. Las hermanas que nos acogen aquí dedican 2 horas diarias a la oración. En mi comunidad, destinamos 1 hora diaria de adoración en silencio. Para otros esto será un poco menos, quizás solamente 1/4 de hora, pero esta fidelidad es necesaria para todos. Puedo ofreceros un testimonio personal. En un momento de mi vida, hacia los 23, iba por el mal camino. Me encontraba verdaderamente confundido. Entonces decidí realizar un retiro de 1 semana en un monasterio cisterciense, y solo sentí una cosa, que Dios me pedía que dedicase a la oración 1/4 de hora todos los días, pero esto debía ser sagrado, no se podía tocar. A veces, al volver a las 2 de la madrugada de una salida con mis amigos, dedicaba a pesar de todo ese 1/4 de hora a la oración. Si no había podido hacerlo antes a lo largo del día, tuve una gracia de fidelidad, Dios se apiadó de mí. Experimenté que poco a poco ese tiempo de oración había cambiado mi vida, recuperé la paz y la confianza perdidas. Progresivamente este 1/4 de hora se convirtió en más tiempo, y Dios me condujo a través de esta vida de plegaria. Dios no nos pide solo rezar, nos pide que oremos sin cansarnos, sin desanimarnos, una oración fiel. Ya sabéis en qué medida Teresa de Ávila, aprovecho la ocasión de estar dirigiéndome a españoles, insiste en la determinación de ser fiel a la oración, a la plegaria personal, ese tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Afirma algo importante: el que practica la oración no se convierte en santo enseguida, caerá de vez en cuando, pero siempre tendrá fuerza para levantarse, y con cada caída se hará más grande. Pidamos esta gracia de fidelidad a la oración, en nuestras comunidades parroquiales u otras, y para nosotros mismos personalmente, que haya en particular más lugares de adoración en la Iglesia. Estoy convencido de que gracias a esto cambiarán mucho las cosas. Todas las grandes renovaciones espirituales, así como las grandes transformaciones de la sociedad, empiezan por la renovación de la plegaria conjunta, litúrgica, carismática, pero sobre todo oración personal. Si la renovación carismática no termina en renovación mística, no sirve para nada. Mística no significa experimentar cosas extraordinarias, significa establecer una intimidad con Dios, una experiencia personal de Dios, así de fácil, lo repito, en la fe, pues es lo que nos permite vivir verdaderamente de Dios y dejarnos conducir por Él. Cuando consideramos la vida de oración de Teresa de Lisieux, observamos que la mayoría del tiempo era muy sencilla, incluso pobre. No era como Teresa de Ávila que experimentaba éxtasis o visiones permanentes. Teresa de Lisieux tuvo 2 o 3 momentos de grandes gracias especiales en la oración, pero en general su vida era muy sencilla, incluso con ciertas carencias, pero poco importa, aquí estoy, aquí está Dios, y eso es suficiente. Existe un texto hermoso en el que Teresa expresa su experiencia en este sentido. Habitualmente su oración transcurría de manera normal. No experimentaba iluminaciones ni sensaciones particulares, pero, debido a su fidelidad, aparte del momento de la oración, recibió las iluminaciones que necesitaba. Comprendo y sé muy bien por experiencia que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Jesús no necesita libros ni doctores para instruir a las almas. Él, el doctor de los doctores, enseña sin ruido de palabras. Nunca le he oído hablar, pero siento que está dentro de mí. En cada instante me guía, y me inspira lo que debo decir o hacer. Justo en el momento en que las necesito, descubro luces en las que hasta entonces no me había fijado, y las más de las veces no es precisamente en la oración donde estas luces me abundan, sino más bien en medio de las ocupaciones del día. Pienso que este texto es muy significativo. Así es como suceden las cosas a menudo en nuestra vida. Durante el tiempo de oración no ocurre nada extraordinario aparentemente. Pero, debido a nuestra fidelidad, Dios nos instruye en secreto, deposita cosas en nosotros sin que seamos conscientes de ello, y cuando necesito dar un consejo a alguien, cuando debo tomar una decisión, recibo una iluminación, en ese preciso momento. Con esto quiero decir que, aunque la plegaria sea un poco insensible, jamás debemos desanimarnos. Dios introduce en secreto los tesoros en nuestro corazón para los momentos en los que los necesitemos. En el fondo, esto es lógico, no necesitamos grandes iluminaciones en la oración, las necesitaríamos en la acción.
En la decisión, en la oración basta con estar ahí, ponernos con humildad en presencia de Dios. Él me mira y yo le miro, dijo un buen hombre paisano de Ars, que todos los días pasaba un momento por la iglesia, y al que su santo sacerdote interrogaba sobre su forma de rezar. Estoy convencido de que hoy Dios concede muchas gracias de plegaria de este tipo, simple y profundo, puesto que su intención es revelarse y renovar a su pueblo. Que la pequeña Teresa nos conceda la gracia de fidelidad a la oración, según lo que Dios desea de cada uno, que cada uno pueda comprender lo que se le pide, que la fidelidad diaria o quincenal a la cita con el Señor es necesaria hoy. Dios nos espera, no le dejemos solo.